A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a la serie podcast de Sonidos y Palabras de la Biblioteca Activa Campus Medellín Envigado. Páginas que cobran vida y las palabras que pueden viajar a través de múltiples formas: el libro, la música, el cine y la fotografía. Hoy, en nuestra serie podcast, el cine. Y comenzamos con la trilogía documental Campo Hablado del cineasta Nicolás Rincón Guille y algunas notas sobre los ríos, las sombras y la narración oral que aparecen en la obra y la particularidad de su propuesta, desde el plano fijo como estética del distanciamiento hasta la singularidad de la palabra. Estos son los fósforos con que mantenía siempre en mis manos cada vez que iba a tener un hijo. La esperma, lo mismo. Este cordoncito porque también era muy importante, porque con eso era que le amarraba el ombligo a los hijos. Este, pongamos que es el hijo que tenía, y este es el cordón umbilical. Entonces aquí le apretaba un nudo, aquí echaba el otro, y aquí apretaba el otro, y esta punta que quedaba aquí la trozaba con estas tijeras, así. Eso. Y aquí ya entonces, después de amarrado, apretado y todo, le cortaba aquí, así con las tijeras hasta que lo cortaba. Y cogía la esperma y le metía candela acá, así, hasta que fritara bien en redondo la tripita y todo. Entonces, eso eran materiales importantes para eso, para cuando yo iba a tener mis hijos. El aroma del campo está ausente en la ciudad. La cotidianidad, con la sombra del tiempo, sujeta al peatón de las manecillas del reloj imperceptibles e improductivo para el alma. La singularidad del campo es exquisita. El olor del prado se mezcla con el jazmín de las plantas y la sinfónica de los animales con el alba. La relación del tiempo y el espacio es indeterminada, y hay una disonancia extrema entre la metrópoli y la montaña. El hombre que camina entre senderos hasta llegar a la periferia de la urbe evoca a los nómadas, y a diferencia de estos, no hay asombro sino temor y heridas en el alma. Con una brújula en la mano para auscultar el paso del bosque a las estructuras de hormigón, el cineasta colombo-belga Nicolás Rincón Guille plasma en su tríptico Noche herida en lo escondido y los abrazos del río realmente una relación entre la violencia en el campo colombiano y la tradición oral. Es sin duda alguna la palabra del campesino, esa singularidad de la narración oral que se teje en esta trilogía de documentales. La primera parte, En lo escondido, producida en el 2007, fue galardonada con el premio de la Biblioteca Francesa del Cinéma du Réel, y es la alegría del horror, una especie de diablo, y el poder para encarar las figuras y formas que acechan entre el sonido y el paso del viento, entre la ausencia de luz, las visitas de las brujas, los ruidos de la bestia y los golpes en la puerta son una metáfora que alienta en el cuerpo y la fuerza para poder seguir sobreviviendo. Es parte de ese relato un tanto mítico que se teje a lo largo de este documental que inicia este tríptico de películas. Luego llegaría el río, la corriente del agua y la línea de la vida
en unas aguas turbias y sucias de la naturaleza humana, con una segunda parte, Los abrazos del río, que recibe también una mención y un premio internacional en el Festival de Nantes en Francia en el 2010. Allí se ilustra un malévolo, una especie de Moán que atraviesa el meandro de los muertos y el delta de los vivos. Hasta este momento tenemos un díptico que recorre las tradiciones de los campesinos, invocaciones, ofrendas, oraciones, pócimas, aguardiente y tabaco. Todo esto enmarcado en el horizonte tanto de la tradición oral como la violencia en el campo colombiano y cómo se teje esa relación. Finalmente llegamos a la tercera película documental que cierra esta serie, Noche Herida, en el que transcurre una historia delimitada por el espacio y el cúmulo de riquezas orales que respiran campo abierto. De ahí que su personaje, Blanca, esté en la sonoridad de su voz, narrando la turbación de su propia historia con la presencia demoníaca de los fantasmas, que en complicidad con la élite atropelló su comunidad. Este tríptico de películas que enmarcan la serie En lo escondido, Noche herida y Los abrazos del río son sin duda alguna una metáfora del río como fuente de vida y horror. Recordemos incluso películas en el cine colombiano como El río de las tumbas de Julio Luzardo, o la película de Carlos Triviño, El silencio del río, o por ejemplo un corto de César Acevedo, Los pasos del agua. El río en el cine colombiano ha significado una metáfora entre la vida y la muerte, y parte de esa narración oral se teje en estas tres películas de la serie que produce y realiza Nicolás Rincón. Otra característica de estas películas es darnos cuenta que el conflicto rural está vivo y que el cine nos permite mirarlo de otra manera. Así, tenemos que la trilogía del campo hablado es una serie de películas documentales en las que el cineasta Nicolás Rincón Guille se acerca con un cuidado respetuoso y honesto a la vida de ciertas personas afectadas directamente por el fenómeno de la violencia que presenciamos aún en nuestro país. Víctimas que reflexionan y se enfrentan a una especie de renacimiento forzado de todo su mundo y su vida, luego de la pérdida, ya sea de un ser querido o de un espacio o lugar antes habitado. Y antes de terminar, es importante dos datos muy especiales. El primero es la reciente llegada cartelera de su primer película de ficción, Tantas almas, que también hace parte de ese universo de la singularidad y de sus personajes como espíritus inquebrantables que acompañan la obra de Nicolás. Y por supuesto, mencionarles que la serie, la trilogía del campo hablado, pueden buscarla de manera gratuita y disponible en la plataforma que hace parte de Medios Públicos de Colombia, Retina Latina. Finalmente, la serie es una especie de justicia narrativa y cada uno de nosotros tiene el deber de escuchar estos relatos de vida para que su testimonio no se pierda. Esto ha sido la invitación a disfrutar de la serie documental La trilogía del campo hablado del cineasta colombo-belga Nicolás Rincón Guille. Gracias por tu conexión y recuerden ingresar a este y otros contenidos a través de las cuentas digitales de @OndaDigitalU en Instagram, Facebook y Twitter. Hasta pronto.
A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto